Vamos a explicar qué es todo esto de los parámetros estadísticos. En un estudio estadístico, una vez dispuesta la información, como ya hemos visto en otros vídeos, en una tabla de frecuencias, podemos pasar a calcular los parámetros estadísticos y así completar la información. Estas medidas son valores numéricos, calculados a partir de la muestra y que nos resume la información contenida. Entre ellos está la media aritmética, la mediana, la moda y los percentiles. Vamos a ir explicándolos uno a uno a medida que vayamos resolviendo este ejercicio, que precisamente nos pide eso mismo: media aritmética, mediana, moda, primero y tercer cuartil y nonagésimo percentil. Imagínate que eres el profesor en un aula y se te presenta ante la corrección de un examen los datos siguientes. Tenemos que 3 alumnos han sacado un 3, 5 alumnos han sacado un 4, 3 han sacado un 5, 2 han sacado un 6, 6 han sacado un 7, etc. Pues para sacar más información de estos datos, vamos a calcular los parámetros estadísticos. Y empezamos con la media aritmética, que es el más importante. Básicamente, la media aritmética es sumar todos los datos y dividirlos entre el número de datos que haya. Lo explicamos bien aquí. La media aritmética es el promedio aritmético de las observaciones. Se suman todos los datos para luego dividirlos entre el número de ellos, es decir, entre el tamaño muestral. Su formulita es esta, parece un poco compleja, pero realmente es muy fácil. Se denota con una X y una raya horizontal encima, y esto es igual al sumatorio de cada una de las variables multiplicado por su frecuencia absoluta y dividido todo ello entre el tamaño muestral. Se entiende muy fácil con el ejemplo. Si queremos saber cuál es la media aritmética y así darnos una idea de si el examen ha ido bien o ha ido mal, lo que haremos es calcular la media aritmética de la siguiente manera. Primero vamos a coger cada una de las variables, empezamos con el 3, lo multiplicamos por su frecuencia absoluta. A esto le sumamos la siguiente variable, el 4, multiplicada por su frecuencia absoluta. Y así con todas las variables. Una vez hecho esto, lo vamos a dividir todo entre el número total de alumnos, es decir, el tamaño muestral. 3 más 5 más 3 más 2 más 6 más 2 más 0 más 1. Todo ello nos da 22. Y hacemos esta cuenta y a mí me ha salido 5,64. Esta es nuestra media aritmética. Podemos ver que el examen no es que haya ido especialmente bien. Lo siguiente que nos piden ahora es que calculemos la mediana. Aquí mismo tenemos descrito qué es esto de la mediana. Es aquel valor que, al ordenar todos los valores de menor a mayor, esto sería al revés, de menor a mayor, ocupa el lugar central, dividiendo el conjunto en dos partes iguales. Si el tamaño muestral es impar, necesariamente existe un dato que ocupa el lugar central y ocupará la posición n más 1 entre 2, siendo n el tamaño muestral. Si el tamaño muestral es par, serán dos datos los que ocupen el lugar central, concretamente n entre 2 y el n entre 2 más 1. En este caso tomamos como la mediana la media aritmética entre estos dos. Vamos a verlo en nuestro ejemplo. Para entender un poco mejor qué es esto de la mediana, vamos a ordenar las notas de nuestros 22 alumnos de menor a mayor. De manera que si 3 alumnos han sacado un 3, pues pondremos 3 treses. Si 5 alumnos han sacado un 4, pues 5 cuatros. Y así con todas las variables. Bien, ya las tenemos ordenadas de esta manera. Nuestro tamaño muestral es 22. Vamos a ver los dos casos de cómo calcular la mediana. Imagínate que hay un alumno más que ha sacado un 0, porque lo hemos pillado copiando, lo que sea. Bien, en este caso ahora nuestro tamaño muestral es de 23 alumnos. Pues en el caso en el que el tamaño muestral sean de 23, la manera de calcular aquel dato que ocupa la posición central será coger nuestro tamaño muestral, sumarle 1 y dividirlo entre 2. Como ya vimos, n más 1 entre 2. Esto es tomar nuestro tamaño muestral, habiendo añadido esa nota 0, serán 23 más 1 entre 2. Y esto es 12. Es decir, en esta lista de notas, aquel que ocupa la posición 12 será nuestra mediana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es este 5. Este 5, esta nota, divide toda mi muestra en dos partes iguales. Aquí tenemos 11 valores y aquí tenemos otros 11. Así pues, en este caso, nuestra mediana será 5. Esto es el 5
debido a que hemos añadido ese 0. Ahora imagínate que este 0 no existe, estamos ante nuestro ejercicio tal cual lo hemos visto, y ahora estamos ante un tamaño muestral de 22 alumnos. En este caso ya no habrá un valor que divida en dos partes iguales el total de la muestra, sino que habrán dos. Para encontrar la posición que ocupan estos dos valores que queremos encontrar, vamos a calcular n entre 2, estos serán 22 entre 2, será el 11, y luego n entre 2 más 1, obviamente el 12. Esos dos valores ocupan la posición central. Si contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estos dos valores son los que me dividen el total de mi muestra, el tamaño muestral, en dos partes iguales. Y como mediana, lo que haremos es la media aritmética de estos dos valores, es decir, 5 más 6 entre 2. 5 más 6 entre 2, esto es 11 entre 2, lo cual me da 5,5. Ahora diremos que nuestra mediana es 5,5. Lo siguiente a calcular en este ejercicio es el parámetro estadístico, la moda. Y la moda es aquel valor con mayor frecuencia, es decir, aquel valor que se repite más veces, o en nuestro caso, aquella nota que han sacado más alumnos. Echando un vistazo simplemente en nuestra tabla de frecuencia, veremos que la nota más repetida es el 7. Por lo tanto, mi moda es el 7. Y en tanto en cuanto a los cuartiles y los percentiles, los vemos por aquí, un percentil nos indica qué porcentaje de la muestra está bajo el percentil que tomamos y, por consiguiente, qué porcentaje está por encima. Así pues, el valor que sea el percentil 70º, 70, sabremos que el 70% de los datos están igual o bajo él y el 30% restante lo superan. Para calcular cualquier percentil debemos calcular el porcentaje correspondiente del tamaño muestral. Si queremos averiguar el percentil 30 de una muestra con 30 datos, pues calcularemos el 30% de los 30 datos, lo cual es 9. El dato que ocupa el noveno puesto será el percentil 30. Si quisiéramos ahora el 15, el percentil 15, haríamos lo mismo, pero en este caso nos da 4,5, es decir, calcularíamos el 15% de 30, lo cual es 4,5. En ese caso tomaremos la aproximación por exceso, es decir, tomamos el valor que ocupa el quinto puesto. Y debemos saber que los percentiles 25, 50 y 75 reciben el nombre de primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil respectivamente. Así pues, si me piden el primer cuartil, esto es lo mismo que si me piden el percentil 25. El percentil 25 será aquel valor de la muestra, de manera que tiene el 25% por detrás y el 75% por delante. O en el contexto de nuestro ejercicio, será aquel alumno que lo ha hecho mejor que el 25% del total de la clase y lo ha hecho peor en el examen que el 75% restante. Para calcular esto, pues simplemente cogemos nuestro tamaño de la muestra, que son 22, y calculamos el 25% de 22. Esto simplemente se calcula cogiendo el 22 y multiplicando por 0,25, lo cual me da 5,5. Como no me da un valor concreto, tomaremos el siguiente, es decir, el que ocupa la posición 6. Redondeamos por exceso. Así pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este 4 de aquí es el que es la nota de cuyo alumno lo ha hecho mejor que el 25% de la clase y peor que el 75% restante. Primer cuartil es igual a 4. Tercer cuartil, pues será el 75%, será calcular el 75% de mi tamaño muestral, es decir, 22 por 0,75. Y en este caso me da 16,5. Tomamos, redondeamos por exceso, lo cual me dará el 17. Si contamos, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Este 7 de aquí, ese alumno que ha sacado ese 7, lo ha hecho mejor que el 75% de la clase y peor que el 25% restante. Es decir, tercer cuartil es 7. Y finalmente, 90º percentil, 90%. Calculamos el 90% de 22, simplemente calculamos 22 por 0,9, esto me da
19,8, redondeamos por exceso, tenemos que es 20. Posición 22, posición 21, posición 20. Este 8 de aquí es mi 90º percentil y ya estaría.